Mi nombre es Juan Pablo Castel y fui yo quien mató a María Iribarne. Lo digo sin rodeos porque ya no tiene sentido seguir ocultándolo. Lo que importa es contar cómo sucedió, cómo llegué a ese punto, cómo cada instante de mi vida fue un túnel que, sin saberlo, me llevó hacia ese fatídico desenlace. Mi vida siempre fue solitaria, llena de obsesiones y pensamientos oscuros, pero todo cambió cuando la conocí. Soy pintor y a pesar de que muchos han elogiado mi obra, siempre sentí que nadie comprendía verdaderamente lo que intentaba transmitir. Había una pintura en particular que había exhibido en una galería. Para la mayoría era solo una obra más, pero había un pequeño detalle en la esquina de la pintura que era el verdadero núcleo de mi mensaje. Una mujer mirando por una ventana, sola, aislada del resto de la escena. En la inauguración, observé a la multitud que pasaba frente a la obra, sin detenerse en ese detalle. Nadie lo vio, nadie lo entendió, excepto ella. En medio de la indiferencia general, María Iribarne se detuvo frente a mi pintura y durante un largo momento observó fijamente a la mujer de la ventana. Nadie más que ella lo había visto. Ella, una desconocida, había comprendido el verdadero mensaje que contenía mi pintura. Y desde ese momento supe que debía conocerla, que había una conexión entre nosotros que no podía ignorar. Ese fue el inicio de mi obsesión. Durante días pensé en ella sin cesar. Tenía que encontrarla, saber quién era. La busqué en cada rincón de la ciudad, en cada café, en cada exposición, hasta que un día la vi caminando sola por la calle. Fue entonces cuando reuní el coraje para acercarme y hablarle. ¿Usted vio mi pintura en la galería?, le pregunté con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Ella me miró y sus ojos parecían contener una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sí, la vi, respondió con una voz tranquila. Ese simple sí fue suficiente para avivar mi obsesión. Comenzamos a vernos con frecuencia, aunque nuestras conversaciones siempre eran breves y enigmáticas. María era una mujer misteriosa, y cuanto más intentaba acercarme a ella, más me encontraba atrapado en un laberinto de confusión y celos. Descubrí que estaba casada con un hombre ciego, Allende, lo que solo aumentaba mi incomprensión y frustración. ¿Cómo podía una mujer como María estar casada con alguien que jamás podría ver su verdadera esencia, con alguien que, en mi opinión, no la merecía? Pero, aún peor, ¿cómo era posible que una mujer como María, que para mí era como la luz en las tinieblas, fuese capaz de hacerle daño a su marido al engañarlo conmigo, burlarse de un ciego? ¿Acaso también me engañaría a mí? ¿Acaso se burlaba de mí? ¿Por qué estás con él?
Le pregunté una tarde, incapaz de contener mis celos. Es complicado, Juan Pablo, no lo entenderías, respondió con una calma que solo alimentaba más mi rabia. Me obsesionaba la idea de que María no me pertenecía por completo. Me atormentaba pensar en su vida con Allende, en la posibilidad de que ella compartiera su tiempo, sus pensamientos y quizá incluso su amor con otro hombre. Cada día mi desesperación crecía, al igual que mi necesidad de controlarla, de entenderla, de poseerla por completo. Hubo momentos en que sentí que ella también estaba atrapada en esa maraña de emociones contradictorias. A veces parecía entregarse a mí y otras se alejaba con una frialdad que me resultaba insoportable. Me obsesionaba más y más con cada silencio, con cada mirada que no podía descifrar. María, ¿me amas?, le pregunté una vez con la urgencia de quien se ahoga en sus propias dudas. Claro que te quiero, Juan Pablo. ¿Por qué me haces esas preguntas? En su voz había tristeza. ¿Y a Allende? Sí, supongo que también. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco constante. A él también lo quería. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué no podía ser clara? Mi mente comenzó a divagar, a crear escenarios en los que María jugaba con mis sentimientos, en los que ella se burlaba de mi necesidad desesperada de amor. Y no era solo Allende. Pronto supe que María pasaba mucho tiempo en la estancia de su primo, Hunter, un hombre extraño y frío que también parecía tener alguna clase de control sobre ella. Los celos que sentía hacia él eran intensos y crecientes. Me enfurecía la idea de que María pudiera tener una relación más profunda con él, de la que tenía conmigo, que compartieran tantos días juntos lejos de mí. ¿Qué haces en la estancia de tu primo? ¿Qué tipo de relación tienes con él? No tienes derecho a hacerme esas preguntas, me dijo. Su evasión me consumía, los celos me corroían por dentro y mi mente comenzaba a construir escenarios de traición, momentos en los que imaginaba a María con su primo o con su esposo. Cada día que pasaba sin verla se convertía en una tortura y cuando la veía siempre terminaba en una confrontación. Una tarde, después de un largo y tenso silencio entre nosotros, decidí ir a su casa sin avisarle. Quería enfrentarla, exigirle respuestas. Pero cuando llegué, no fue ella quien me recibió, sino Allende, su marido ciego. Me habló con una amabilidad inquietante, y mientras lo escuchaba, mi ira y frustración se intensificaban. María es una mujer maravillosa, ¿verdad? Ha sido mi compañera fiel durante años, me dijo, sin sospechar el torbellino de emociones que se agitaba dentro de mí. Mi rabia estalló. No podía soportar la idea de que este hombre tuviera derecho a estar con ella. Sentí que el túnel en el que me había sumergido se estrechaba más y más, llevándome hacia un punto de no retorno. Cada vez más desesperado, confronté a María nuevamente. ¿Por qué sigues con él? ¿Qué sentido tiene este juego? Dímelo, María. No puedo explicártelo, Juan Pablo. Hay cosas que simplemente no entenderías, me respondió con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Esa fue la última vez que la vi en la ciudad.
decidí seguirla hasta la estancia, incapaz de soportar la incertidumbre, la duda y sobre todo la posibilidad de que estuviera con su primo. Cuando llegué a la estancia, los pude ver a ambos. Ella se sujetaba de él por el brazo y daba un paseo tranquilo, como tantas veces lo hizo conmigo. La hora del encuentro había llegado, pero ¿realmente los pasadizos se habían unido y nuestras almas se habían comunicado? Qué estúpida ilusión mía había sido todo esto. No, los pasadizos seguían paralelos como antes, aunque ahora el muro que los separaba fuera como un muro de vidrio y yo pudiese verla, a María, como una figura silenciosa e intocable. En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra, yo había visto a esta muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles. Después, ambos, para refugiarse de la tormenta, ingresaron en la casa. Mi corazón comenzó a latir con dolorosa violencia. Desde mi escondite, entre los árboles, sentí que asistiría por fin a la revelación de un secreto abominable, pero muchas veces imaginado. Vigilé las luces del primer piso, que todavía estaba completamente a oscuras. Al poco tiempo, vi que se encendía la luz del dormitorio central, el de Hunter. Hasta ese instante, todo era normal. El dormitorio de Hunter estaba frente a la escalera y era lógico que fuera el primero en ser iluminado. Ahora debía encenderse la luz de la otra pieza, la de María. Los segundos que podía emplear María en ir desde la escalera hasta la pieza estuvieron tumultuosamente marcados por los salvajes latidos de mi corazón. Pero la otra luz no se encendía. Minutos dolorosos pasaron, y si alguien me dijera que fueron años, le creería. Por fin se encendió la luz en la habitación de María, así que trepé por la reja de una ventana e ingresé a la habitación. Temblando, empuñé el cuchillo, y cuando ella me miró con ojos alucinados, yo estaba de pie en el vano de la puerta. Me acerqué a su cama y cuando estuve a su lado, me dijo tristemente: ¿qué vas a hacer, Juan Pablo? Poniendo mi mano izquierda sobre sus cabellos, le respondí: tengo que matarte, María. Me has dejado solo. Entonces, llorando, le clavé el cuchillo por el pecho. Ella apretó las mandíbulas y cerró los ojos, y cuando yo saqué el cuchillo chorreante de sangre, los abrió con esfuerzo y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Un súbito furor fortaleció mi alma y clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. Ahora, desde mi celda, repaso cada momento, cada palabra que María y yo compartimos, tratando de encontrar una señal que me permita entender por qué todo terminó de esta manera. Pero lo que más me atormenta es la sensación de que siempre hubo algo de María que nunca conocí, algo que ella guardaba para sí misma, que ni su esposo, ni su primo, ni yo pudimos comprender jamás.
Todo mi mundo se redujo a ese túnel oscuro. María era la luz al final de ese túnel, pero una luz que nunca pude alcanzar. Ahora, en esta oscuridad, solo me queda la reflexión de que mi vida entera fue ese triste túnel, y al final de este no encontré la luz, sino la sombra de mis propios demonios. El abrigo. En el ministerio de F, pues creo que será preferible no nombrarlo, porque los empleados de estos ministerios, oficiales, miembros de la Cancillería, toda esa clase de funcionarios burócratas, son los más susceptibles del mundo. Y es que hay personas que toman como una afrenta personal cualquier crítica dirigida a la institución donde trabajan. Dicen que hace poco llegó la queja de algún jefe de policía, no recuerdo de qué ciudad, en la que afirmaba que los decretos del gobierno ya no servían y que el honorable título de capitán de policía era subestimado y hasta motivo de burla. En prueba de ello, mandó un informe voluminoso de cierta novela romántica en la que, a cada 10 páginas, aparecía un capitán de policía en completo estado de ebriedad. Por eso, para evitar esa clase de disgustos, llamaremos sencillamente departamento al departamento ministerial del que hablamos aquí. Pues bien, en cierto departamento ministerial trabajaba cierto oficinista. Una persona no muy notable, podría decirse. Era bajo de estatura, picado de viruelas, algo pelirrojo, algo miope, ligeramente calvo por delante, con mejillas arrugadas y piel pálida, como el de las personas que padecen hemorroides. En cuanto a su rango, ya que entre nosotros el rango siempre es lo más importante, era lo que se llama un eterno consejero titular. Esa clase de personajes que, como es sabido, los escritores usan para burlarse y mofarse. El apellido del empleado era Bashmashkin. El nombre, ya puede adivinarse, procedía de Bashmak, que deriva de la palabra zapato. Su padre, su abuelo y todos los Bashmashkin usaron botas, a las que mandaban reparar solo 3 veces al año. Se llamaba Akaki Akakievich. El lector tal vez encuentre este nombre algo extraño e inverosímil, pero puede estar seguro de que no lo escogieron a propósito, sino que las circunstancias hicieron imposible ponerle otro. El hecho ocurrió de la siguiente manera. Akaki Akakievich nació, si no recuerdo mal, la noche del 23 de marzo. Su difunta madre, viuda de un funcionario y muy buena mujer, decidió, como correspondía, bautizar al niño. La madre estaba todavía en la cama y a su derecha se encontraban el padrino, Iván Ivanovich Yeroshkin, un hombre excelente, secretario jefe del Senado, y la madrina Arina Semyonovna, la esposa de un oficial de policía y una mujer virtuosa. A la madre le ofrecieron 3 posibles nombres: Moki, Sosi y el del mártir Hosda Sat. No, pensó la difunta, ¿qué clase de nombres son esos? Para complacerla desplegaron el calendario, en el que había otros nombres: Trifili, Dula y Barajasi. ¡Qué horrible castigo!, dijo la madre. ¡Qué nombres! Nunca los había oído. Si al menos fueran Baradat o Baruch o Trifili y Barajasi. Pasaron otra página del calendario. Salieron Pavtsikaki y Baktisi. Bueno, ahora lo veo, dijo la mujer. Evidentemente es su destino. Si es así, que se llame como su padre. Su padre era Akaki, así que el hijo también será Akaki. Así nació Akaki Akakievich.
Mientras lo bautizaban, el niño lloraba y hacía pataletas, como si presintiera que sería concejal titular. Y así fue como ocurrieron las cosas. Hemos contado estos hechos para que el lector vea que todo ocurrió por necesidad y que fue imposible ponerle otro nombre. Nadie recuerda en qué época entró en el departamento ministerial ni quién lo nombró. Todos los directores y jefes que pasaron por ahí lo vieron en su mismo sitio, en la misma postura y ocupando el mismo cargo de copista. Al cabo de un tiempo, se convencieron de que debía haber nacido así, con uniforme y calvo. En el departamento no lo respetaban en absoluto. Los conserjes no se movían de su sitio cuando él pasaba y apenas lo miraban, como si una simple mosca hubiera volado cerca de ellos. Sus superiores lo trataban con frío desprecio. Los ayudantes del secretario se limitaban a ponerle rumas de papeles en las narices, sin decirle siquiera «cópialos» o «aquí tienes un interesante caso» o algo agradable, como es costumbre en las oficinas donde trabaja gente educada. Y él los cogía, mirando solo los papeles sin fijarse en quién los había puesto allí. Los tomaba e inmediatamente se ponía a copiarlos. Los jóvenes empleados se burlaban de él y le hacían bromas de mal gusto. Contaban en su presencia las historias inventadas sobre él y su casera, una vieja de 70 años. Decían que la vieja le pegaba, que le preguntaba cuándo se iban a casar y que le lanzaba papel picado en la cabeza. Pero a todo esto, Akaky Akakievich no replicaba nada, como si no hubiera gente cerca de él. Las bromas tampoco afectaban su trabajo. En medio de todo este acoso, no cometía ni un solo error en sus copias. Solo cuando la broma era realmente insoportable, cuando le jaloneaban el brazo, impidiéndole continuar con su trabajo, decía: «Déjenme en paz, ¿por qué me molestan?». Había algo extraño en el tono de voz con que las pronunciaba. Era algo que inclinaba la compasión. Así ocurrió con un joven recién nombrado que, siguiendo el ejemplo de los demás, se había burlado de él, pero al ver la reacción del hombrecito, se arrepintió de inmediato. Y a partir de entonces, todo pareció cambiar y adquirir un aspecto diferente. Algún poder antinatural lo apartó de sus compañeros de trabajo, a quienes había creído decentes y educados. Y mucho tiempo después, en sus momentos de mayor alegría, se presentaba ante él la figura del oficinista casi calvo, pronunciando esas penetrantes palabras: «Déjenme en paz, ¿por qué me molestan?». Y de manera simultánea, con estas palabras penetrantes, sonaban otras: «Soy tu hermano». Al recordar esto, el pobre joven se tapaba la cara con las manos y muchas veces, a lo largo de su vida, se estremeció al ver cuánta inhumanidad, cuánto salvajismo se oculta en los modales de los hombres supuestamente educados y cultivados. Difícilmente podría verse un hombre que trabajara tanto. No basta con decir que era celoso en sus labores. No, él copiaba con amor. Allí, copiando documentos, veía un mundo más propio, un mundo más agradable. El placer se reflejaba en su rostro. Tenía predilección por copiar ciertas letras, y cuando llegaba a una de ellas, se ponía eufórico. Reía, guiñaba los ojos y paladeaba la palabra con los labios. Cualquiera habría dicho que en su rostro podía leerse las letras que trazaba con su pluma. Si su trabajo hubiera sido reconocido, habría llegado a ser consejero de Estado. Sin embargo, como decían sus compañeros burlones, en lugar de un ascenso o una condecoración, se había ganado hemorroides en el culo. Sin embargo, no pasaba totalmente desapercibido. En cierta ocasión, un director, hombre bondadoso y equitativo, deseó compensarle
por sus años de servicio y ordenó que se le encargara algo más importante que copiar documentos. Se le encargó que redactara informes que debían ser elevados a otro departamento. Su trabajo consistía en algo sencillo: cambiar el título del documento y sustituir el pronombre de primera persona por el de tercera. Esto le dio tanto trabajo que, sudoroso y angustiado, terminó por exclamar: «No, mejor deme algo para copiar como hacía antes». Y a partir de entonces solo se desempeñó como copista. Aparte de sus copias, no parecía existir nada más para él. No pensaba en absoluto en su ropa. Su uniforme estaba tan desgastado que en lugar del verde original, ahora tenía un color naranja mohoso. El cuello que llevaba era estrecho, bajo y parecía exageradamente largo para él, como el de los gatitos de yeso que menean la cabeza y que abundan en las vitrinas. Siempre tenía algo pegado o colgando en el uniforme: un mechón de paja, hilo o heno. Además, era tan distraído que, cuando caminaba por la calle, tenía la mala suerte de pasar debajo de una ventana en el preciso momento en que arrojaban basura y otros desperdicios. Como resultado, en todo momento llevaba cáscaras de melón o sandía pegados en el sombrero. Ni una sola vez en su vida prestó atención a lo que pasaba o sucedía a su alrededor, algo que no sucedía con su colega, el joven funcionario, quien siempre estaba atento a lo que sucedía en la calle, en la acera de enfrente, y no se le pasaba ni el color de los broches ni los pantalones desgastados de las personas que observaba con sonrisa socarrona. Cuando Akaki Akakievich miraba algo, en realidad estaba mirando los trazos regulares de su letra correcta. Solo cuando el hocico de un caballo se posaba sobre su hombro y soplaba fuertemente en sus mejillas, se daba cuenta de que no estaba a mitad de un documento, sino en medio de la calle. Al volver a casa se sentaba a la mesa, apuraba su sopa de col y se comía un trozo de ternera con cebolla, sin reparar en su sabor o si el plato estaba lleno de moscas. Al notar que tenía el estómago lleno, se levantaba de la mesa, sacaba un tintero y comenzaba a copiar los documentos llevados a casa. Si por casualidad no había llevado documentos, hacía copias para él mismo, y no porque el documento estuviera escrito con belleza y cuidado, sino porque estaba dirigido a alguna persona importante. Incluso en esas horas en que el cielo gris de San Petersburgo se desvanece, cuando los oficinistas han terminado de cenar lo que sus sueldos se les permiten, cuando todos han descansado y quieren olvidar el pesado rasgueo de los bolígrafos durante la jornada, las prisas por cumplir las obligaciones y de todas las molestias y contratiempos que deben superarse, cuando los oficinistas se apresuran a dedicar el tiempo libre al placer, a asistir al teatro, comprar sombreros, ir a una reunión para piropear jovencitas o simplemente visitar a un amigo en el mismo barrio, para compartir una botella de vodka y despotricar de sus vidas laborales. En resumen, incluso cuando el más ordinario busca algo de diversión, Akaki Akakievich no se entregaba a ninguna distracción. Nadie lo había visto jamás en alguna fiesta. Cuando terminaba de copiar, se iba a la cama sonriendo y pensando en el día siguiente. ¿Qué le enviaría Dios para copiar mañana? Así transcurría la apacible vida de este hombre que, con un sueldo de 400 rublos al año, sabía sobrevivir sin penas. Y así podría haber envejecido sin problemas, de no ser por las diversas calamidades y desgracias que se cruzan en la vida. Calamidades y desgracias que alcanzan por igual a funcionarios de primer orden, concejales y copistas insignificantes. En San Petersburgo existe un despiadado enemigo de todos aquellos que no ganan más de 400 rublos al año.
Este enemigo no es otro que nuestra helada nórdica, que, aunque muchos consideren beneficiosa para la salud, golpea severamente. Hacia las 9 de la mañana, precisamente la hora en que las calles se cubren de oficinistas, el frío empieza a repartir tales manotazos en narices y bocas que los pobres empleados públicos no saben cómo defenderse. A esas horas, cuando incluso los funcionarios de alto cargo tienen mareos y congeladas las fosas nasales, los pobres oficinistas y concejales están indefensos. La única salvación consiste en correr lo más rápido posible y, aferrándote a tu escueto abrigo, atravesar las 5 o 6 calles que te separan del ministerio, zapatear fuerte y desentumecer todas tus habilidades de oficinista que se congelaron en el camino. Akaki Akakievich había empezado a sentir que le dolía la espalda y los hombros, a pesar de que a diario recorría su porción de helada distancia hasta la oficina. Finalmente pensó que tal vez su abrigo tenía la culpa de esos dolores. Examinándolo bien en su casa, descubrió que en 2 o 3 lugares, en la espalda y los hombros precisamente, la tela estaba muy desgastada y que el forro estaba tan usado que podía verse a través de él. Como era de suponerse, el abrigo de Akaki Akakievich también era objeto de burla entre los empleados. Incluso le quitaron el noble nombre de abrigo y lo llamaban bata de casa. En efecto, este abrigo había ido deformándose de una manera muy curiosa. Su cuello disminuía más y más cada año, pues su tela servía para remendar otras partes. Los remiendos demostraban la negligencia del sastre, pues los resultados eran muy antiestéticos. Viendo el estado de su abrigo, Akaki Akakievich decidió llevar el abrigo al sastre Petrovich, que vivía en algún cuarto piso de un edificio interior, y quien, a pesar de estar tuerto y picado de viruelas y borracho la mitad del tiempo, era hábil surciendo y remendando chaquetas y pantalones para los funcionarios. De este sastre, por supuesto, no hay mucho que decir. Sin embargo, como en cada narración, es mejor abordar el carácter de cada persona. No queda otro remedio que hablar del sastre Petrovich. Al principio se llamaba simplemente Grigori y era un siervo de Hacienda. Empezó a llamarse Petrovich cuando fue liberado y empezó a beber en las fiestas religiosas. Primero bebía en las fiestas más importantes y luego en todas las fiestas de la iglesia donde quiera que encontrase una cruz en el calendario. En este aspecto, al menos, era fiel a las costumbres de sus antepasados, y cuando discutía con su esposa, solía llamarla pecadora y alemana. Ahora que hemos mencionado a la esposa, también deberíamos decir algo sobre ella. Por desgracia, no se sabe mucho de ella, salvo que Petrovich era su esposo y que usaba gorra en lugar de pañuelo. Además, se dice que era una mujer medio fea, medio malhumorada, y que a lo sumo algún soldado borracho y despistado se habría dignado a apreciar sus carnes con deseo y curiosidad. Subiendo la escalera que conducía al piso de Petrovich, la cual estaba toda perfumada por ese olor espirituoso del aguardiente, Akaki Akakievich pensaba en cuánto le cobraría el sastre y mentalmente decidió no pagarle más de 2 rublos. La puerta estaba abierta, porque la esposa del sastre estaba cocinando pescado y había tanto humo que incluso las cucarachas se hicieron invisibles. Akaki Akakievich atravesó la cocina sin ser visto y finalmente entró en la habitación donde vio a Petrovich sentado en una amplia mesa de madera sin pintar, con las piernas recogidas como un turco. Estaba descalzo, igual que todos los sastres cuando trabajan. Lo primero que llamó su atención fue el dedo gordo del pie, conocido por Akaki Akakievich por tener una uña desfigurada,
fuerte y rugosa como el caparazón de una tortuga. Del cuello de Petrovich colgaba una madeja de seda o hilo, y en el regazo tenía una prenda de vestir destrozada. Llevaba unos minutos intentando pasar el hilo por una aguja y, como no podía lograrlo, estaba enfadado y refunfuñando entre dientes. «Pasa, maldita, pasa. Agota mi paciencia y verás cómo te va, maldita». Akaki Akakievich estaba disgustado por haber llegado en aquel preciso momento en que Petrovich estaba encolerizado. Prefería hablar con él cuando éste ya estaba bajo los efectos del aguardiente, o como solía decir su mujer, cuando ese demonio tuerto se apacigua de tan borracho que está. En ese estado Petrovich era complaciente y hacía rebajas de muy buena gana, y hasta se inclinaba para dar las gracias a sus clientes. Más tarde, claro está, venía su mujer llorando y decía que su marido estuvo muy borracho y que por eso aceptó ese precio. Entonces se añadía unas cuantas monedas y el trato estaba resuelto. Ahora Petrovich estaba sobrio y por lo tanto intratable, dispuesto a exigir precios exorbitantes. Akaki Akakievich se dio cuenta de ello y, como suele decirse, estaba a punto de dar media vuelta, pero ya era imposible. Petrovich le miró fijamente con su único ojo y Akaki Akakievich dijo sin querer: «Buenos días, Petrovich». «Buen día», dijo Petrovich mirando de soslayo las manos de Akaki Akakievich, tratando de ver qué botín traía. «He venido, Petrovich, para algo así como», dijo Akaki. Hay que explicar que nuestro protagonista se expresaba por medio de preposiciones, adverbios y partículas gramaticales sin ningún significado. Si el tema era muy difícil, tenían la costumbre de no terminar la frase, de modo que muy a menudo comenzaba por decir: «Eso, en realidad, es un conjunto, una especie de...», y después no venía nada, y él mismo lo olvidaba. No decía nada más pensando que ya lo había dicho todo. «¿Qué desea entonces?», dijo Petrovich, inspeccionando con su único ojo su uniforme, cuello, mangas, espalda, faldones y solapas que conocía muy bien, ya que era obra suya. Es una costumbre de todos los sastres y es lo primero que hacen cuando conocen a alguien. Akaki dijo: «He venido, Petrovich, más o menos, este abrigo, ya ves, en todo lo demás, y es bastante frío, un poco de polvo, parece viejo y es nuevo, solo en una parte está algo desgastado en el hombro, y ya ves, eso es todo, no es mucho trabajo». Petrovich cogió la bata, la puso sobre la mesa y la examinó. Luego negó con la cabeza y alargó la mano hacia la ventana para coger su tabaquera redonda, con el retrato de un desconocido general. Después de aspirar una pizca de rapé, Petrovich extendió el abrigo a contraluz y volvió a negar con la cabeza. Luego lo puso al revés, con el forro afuera, y sacudió de nuevo la cabeza. Abrió la tapa con la imagen del general y después de llenarse la nariz de rapé dijo: «Es imposible arreglarlo. Es una prenda muy desgastada». Al oír estas palabras, el corazón de Akaki Akakievich dio un vuelco. «¿Por qué imposible, Petrovich?», dijo con voz suplicante de niño. «Solo está un poco desgastado en los hombros y tú debes tener algún retazo». «Puede que encontremos pequeños retazos», dijo Petrovich, «pero es imposible coserlos. El material está bastante podrido, lo tocas con una aguja y se deshace». «Si se deshace», dijo Akaki, «solo le pones un remiendo». «No hay nada que remendar», dijo el sastre. «No hay dónde fijar la aguja.
Está demasiado gastado. Esto parece más un paño, y el viento podría hacerlo volar. Bueno, refuérzalo entonces, balbuceó Akaki. ¿Cómo no? Puedes, esto es, y de lo contrario, es una especie de... No, dijo Petrovich con firmeza. Es imposible hacer algo, no sirve para nada. Cuando llegue el invierno será mejor que lo destroces y te hagas con él ropa para los pies. Necesitas uno nuevo, es la única solución. Al oír la palabra nuevo, todo se oscureció para Akaki Akakievich y la habitación comenzó a darle vueltas. Lo único que vio con claridad fue el rostro de ese general en la tabaquera. ¿Cómo es eso de nuevo?, dijo todavía desubicado. No tengo dinero para eso. Sí, nuevo, dijo Petrovich con brutal tranquilidad. Bueno, si tiene que ser nuevo, ¿cuánto sería?, preguntó Akaki. ¿Qué cuánto costaría? Sí. Pues unos 150 rublos, contestó Petrovich apretando los labios. Era aficionado de los efectos fuertes. Le gustaba dejar pasmado al cliente y luego mirarlo de soslayo para ver su cara de susto. ¿150 rublos por un abrigo?, gritó el pobre Akaki Akakievich. Quizá por primera vez en todos sus días de vida, gritó así, pues su voz siempre se había distinguido por ser suave y reposada. Sí, señor, remató Petrovich. Y eso dependiendo de la calidad del abrigo. Si le ponemos un cuello alto y una capucha con forro, puede llegar hasta 200. Por favor, Petrovich, dijo Akaki Akakievich con voz suplicante, intentando no escuchar las palabras del sastre. Arréglalo como sea, haz cualquier cosa para sacarle un poco más de provecho. No, contestó el sastre. Eso será trabajo en vano y dinero mal gastado. Tras estas palabras, Akaki Akakievich se marchó completamente abatido. Petrovich permaneció largo rato de pie con los labios apretados sin reanudar su trabajo, satisfecho de no haberse rebajado y no haber faltado a su oficio. Cuando salió, Akaki Akakievich estaba como en un sueño. Así que así es, se dijo. ¿A qué extremo he llegado? Y luego de un rato de silencio se terminó diciendo: así que así es como termina. ¡Qué situación! En lugar de volver a casa, caminó sin darse cuenta en dirección opuesta. Por el camino tropezó con un desollinador, quien lo rozó y manchó su ropa de negro. Asimismo, desde el techo de una casa le cayó una estimable cantidad de cal. No se dio cuenta de nada. Solo más tarde, cuando se dio de cara con un policía de servicio que estaba sacudiendo un poco de rapé en su puño calloso, recobró un poco el sentido, y eso porque el policía le gritó: ¿por qué te metes en mi camino? ¿Acaso no tienes acera? Esto le hizo dar media vuelta, ordenó sus pensamientos y comenzó a ver claramente su situación. Empezó a hablar consigo mismo, ya no de manera incoherente como antes, sino con lógica y franqueza, como si hablase con un amigo inteligente al que podía abrirle su corazón. No, se dijo Akaki Akakievich. Ahora es imposible hablar con Petrovich. Ahora está medio... Su mujer debe haberle pegado antes de que yo llegara. Será mejor que vaya a verlo un domingo por la mañana. Después de la noche del sábado estará somnoliento y deseará beber un poco más para reanimarse. Le daré una moneda de 10 kopecks y entonces estará más dócil y arreglará el abrigo. Y esta fue la decisión que tomó Akaki Akakievich. Esperó hasta el domingo.
cuando vio salir a la mujer de Petrovich, fue directamente a su casa. En efecto, Petrovich estaba más somnoliento que nunca por la borrachera de anoche. Estaba medio dormido, pero cuando se enteró de lo que quería Akaki, exclamó: «Imposible», dijo. «Haga el favor de mandarme a hacerle otro abrigo». Entonces Akaki Akakievich le puso la moneda de 10 kopecks en el bolsillo. «Gracias, señor. Ahora podré reanimarme bebiendo un poco a su salud», dijo Petrovich. «Pero en cuanto al abrigo, no insista. No sirve para nada. Le haré un abrigo nuevo, uno estupendo. Se lo garantizo». Akaki Akakievich intentó insistir en lo del remiendo, pero Petrovich no quiso escucharlo y dijo: «Le haré uno nuevo, magnífico. Cuente conmigo, ya verá que haré un buen trabajo. Incluso puede ser un abrigo a la moda, con corchetes y pequeños broches de plata». Aquí, Akaki Akakievich comprendió que no podía hacerse nada por su viejo abrigo y se sintió desanimado. ¿Cómo y con qué dinero iba a hacerse un abrigo nuevo? Por supuesto contaba con el futuro aguinaldo que le darían por las fiestas, pero hacía tiempo que había destinado ese dinero para otros gastos. Necesitaba pantalones nuevos, pagar una vieja deuda con el zapatero por haberle puesto punteras a sus viejas botas y tenía que encargar 3 camisas a la costurera, además de un par de esas prendas interiores e indecentes que uno no puede mencionar en letra impresa. En resumen, todo el dinero estaba reservado, y aunque el director fuese magnánimo y le concediera un aguinaldo de 50 rublos en lugar de 40, sería un monto ínfimo, una gota de agua frente a lo que necesitaba para el nuevo abrigo. Sabía, por supuesto, que Petrovich tenía la manía de poner de pronto, sabe el diablo por qué, precios tan exorbitantes que su propia mujer no podía contenerse y exclamaba: «¿Has perdido el juicio, tonto? Un día trabajas casi gratis y después pides un precio que ni tú mismo vales». Sabía que Petrovich aceptaría hacer el abrigo por 80 rublos. Aún así, ¿de dónde sacar los 80 rublos? Ahora bien, era posible encontrar la mitad y tal vez un poco más, pero ¿y la otra mitad? Pero primero el lector debe saber de dónde salía la otra mitad. Akaki Akakievich tenía la costumbre de ahorrar cada moneda que no gastaba. Lo guardaba en una cajita que tenía una ranura y cerradura, por donde introducía el dinero. Al final de cada semestre contaba las monedas de cobre y las cambiaba por las de plata. Ahorró durante mucho tiempo, y de este modo, en el transcurso de varios años, juntó algo más de 40 rublos. Así pues, tenía la mitad, pero ¿de dónde sacar la otra mitad? ¿Cómo conseguir los otros 40 rublos? Akaki Akakievich pensó y pensó, y finalmente decidió que tendría que reducir sus gastos habituales por lo menos durante un año. Dejar de tomar té en las noches, no prender velas, y si había que copiar algo, ir a la habitación de la casera y trabajar a la luz de su vela. También sería preciso, al andar por la calle, pisar lo más suavemente posible las piedras e incluso ir de puntillas para no desgastar las suelas, y finalmente dejar de darle ropa a la lavandera y ensuciar lo menos posible. A decir verdad, al principio le costó acostumbrarse a estas privaciones, pero más tarde se convirtió en un hábito y le fue mejor. Incluso hasta llegó a dejar de cenar. Se alimentaba espiritualmente pensando en su futuro abrigo. Fue como si su existencia se volviera más plena, como si estuviera casado o si otra persona compartiera su vida con él, como si no estuviera solo y una agradable compañera de vida caminara a su lado por el sendero de la vida. Y esta compañera no era otra que el abrigo, con su acolchado de algodón y resistente forro que todavía no conocía el desgaste.
Se volvió más despierto, incluso más firme de carácter, como un hombre que se ha fijado una meta determinada. La duda y la indecisión desaparecieron de su rostro y de sus acciones. De vez en cuando sus ojos ardían de emoción y por la cabeza le pasaban pensamientos audaces y atrevidos. ¿Y si le pusiera un cuello de piel de animal al abrigo? Esas reflexiones estuvieron a punto de volverlo un distraído. Una vez, mientras copiaba un documento, estuvo a punto de cometer un error, de modo que gritó «¡Eh!», casi en voz alta, y se persignó. Una vez al mes iba a casa de Petrovich para hablar del abrigo y preguntarle dónde podía comprar el paño y de qué color sería y a qué precio, y volvía a casa algo preocupado, pero siempre contento, pensando que por fin llegaría el día en que el abrigo estaría confeccionado. Las cosas fueron más deprisa de lo que esperaba. Contra todo pronóstico, el director le asignó a Akaki Akakievich 60 rublos enteros. Quizá intuyó que Akaki Akakievich necesitaba un abrigo, o quizá solo fue casualidad. Pero el caso es que adquirió 20 rublos más. Este golpe de suerte aceleró el curso de las cosas. Después de 2 o 3 meses de ayunos, Akaki Akakievich juntó los 80 rublos. Su corazón, bastante tranquilo por lo general, palpitó con fuerza. Salió de compras con Petrovich. Compraron una tela muy buena que habían escogido 6 meses antes. Conocían bien los productos, pues nunca habían dejado pasar un mes sin visitar tiendas y preguntar por los precios. El propio Petrovich decía que no existía tela mejor. Para el forro eligieron cretona, pero de una calidad tan buena y resistente que, según Petrovich, era incluso mejor que la seda. Además, tenía un aspecto más sofisticado. No compraron una piel de Marta porque, en efecto, era cara. En su lugar, eligieron un gato, el mejor que pudieron encontrar en la tienda. Un gato que desde lejos podía pasar por una Marta. Petrovich demoró con el abrigo 2 semanas más, ya que debía acolcharlo. De lo contrario, habría estado listo antes. Por su trabajo, Petrovich cobró 12 rublos, porque menos ya no podía ser. Todo estaba cosido con seda, en pequeñas costuras dobles que el sastre repasaba con sus propios dientes, imprimiéndoles diversos diseños. Por fin, el abrigo estuvo listo. Es difícil precisar el día, pero probablemente fue el día más feliz en la vida de Akaki Akakievich. Petrovich se lo trajo temprano, justo antes de ir a la oficina. El abrigo no podría haber llegado en un momento más oportuno, pues el frío ya comenzaba a sentirse con intensidad y amenazaba con empeorar. Como todo buen sastre, Petrovich trajo el abrigo. Su rostro brillaba con una dignidad que Akaki Akakievich jamás le había visto. Parecía estar convencido de haber realizado una gran obra, y se le había revelado el abismo de diferencia que hay entre los sastres que solo hacen arreglos y aquellos que confeccionan e inventan prendas nuevas. Sacó el abrigo de la tela de seda en que lo había traído. La seda estaba recién salida de la lavandería y la dobló y guardó en su bolsillo para su uso personal. Al sacar el abrigo, se mostró muy orgulloso y cogiéndolo con ambas manos, lo puso alrededor de los hombros de Akaki Akakievich. Luego, lo ajustó y enderezó con las manos. Akaki quiso probarse las mangas y el sastre le ayudó, y las mangas se ajustaban sin problemas. En resumen, el abrigo estaba hecho a la perfección. Petrovich no perdió la oportunidad de añadir que si lo hizo por tan bajo precio fue porque vivía en una calle pequeña, no tenía placa y conocía a Akakievich desde hacía muchos años. Un sastre de la calle Nevsky Prospekt sin duda habría cobrado 75 rublos solo por el trabajo. Akaki Akakievich no quería hablar de este asunto con Petrovich.
temeroso de que el sastre aumentara las sumas a último momento. Le pagó, le dio las gracias y se marchó con su nuevo abrigo a la oficina. Petrovich lo acompañó a la salida y, de pie en la calle, se quedó largo rato absorto en el abrigo que se alejaba. Luego se apartó y rodeó una callejuela torcida. Así pudo mirar el abrigo desde otra dirección, es decir, de frente. Mientras tanto, Akaky Akakievich seguía caminando con actitud festiva. A cada instante recordaba que tenía un abrigo nuevo sobre los hombros y se sonreía a sí mismo con enorme satisfacción. Para comenzar, reconoció dos ventajas. Primero, el abrigo calentaba mucho. Y segundo, era elegante. El camino se le hizo cortísimo y de repente ya estaba en la oficina. En la portería se quitó el abrigo, lo miró por todos los lados y lo confió al cuidado del portero, rogándole que tuviera especial cuidado con él. No se sabe cómo, pero en la oficina no demoraron en enterarse de que Akaky Akakievich se había deshecho de la bata de casa y que ahora tenía un abrigo nuevo. Todos corrieron a la portería para ver su nuevo abrigo. Empezaron a felicitarle, a llenarlo de halagos, de modo que no pudo evitar sonreír, aunque en el fondo se sentía avergonzado. Y cuando todos le abordaron y empezaron a decirle que debía celebrar el estreno del nuevo abrigo y que, por lo menos, organizara una fiesta para todos ellos, Akaky se turbó y no supo qué responder ni cómo excusarse de ello. Al cabo de unos minutos, sonrojado, intentó asegurarles que no se trataba de un abrigo nuevo, sino de uno viejo y usado. Finalmente, uno de los subordinados, un ayudante del jefe de sección, posiblemente para demostrar que no era orgulloso y sabía tratar con sus subordinados, dijo: «No hay problema, señores. Yo haré una fiesta en lugar de Akaky. Además, hoy es mi cumpleaños, así que todos están invitados a tomar el té en mi casa». Naturalmente, los empleados agradecieron enseguida al ayudante del jefe y aceptaron muy gustosos la invitación. Akaky Akakievich trató de excusarse, pero todos lo interrumpieron para criticar de su descortesía y que debería darle vergüenza rehusar la invitación. Al recordar que esa sería una buena oportunidad para pasear con su nuevo abrigo, se entusiasmó nuevamente. Para Akaky Akakievich, aquel día de trabajo estuvo lleno de sorpresas y de alegrías que nunca antes había experimentado. Llegó a casa de buen humor, feliz de hecho, y se quitó el abrigo y lo colgó cuidadosamente en la pared. Después de apreciar una vez más la tela y el forro, sacó a propósito su ajado y viejo abrigo para compararlos. Los miró y se rió. ¡Qué diferencia! Y después, mientras cenaba, no dejó de sonreír cada vez que miraba su antiguo abrigo, que en efecto parecía más una bata. Cenó alegremente y no copió ningún documento. Por el contrario, se tumbó en su cama sintiéndose un rey hasta que oscureció. Entonces con premura se vistió, se colocó el abrigo y se marchó. Desgraciadamente, no podemos decir dónde vivía el funcionario anfitrión. Nuestra memoria empieza a fallarnos y solo sabemos que queda en alguna de las tantas calles de San Petersburgo. Sí sabemos, en cambio, que el funcionario vivía en uno de los mejores barrios de la ciudad, es decir, muy lejos de donde vivía Akaky Akakievich, quien tuvo que atravesar calles desiertas y poco iluminadas para llegar. A medida que se acercaba a la casa del funcionario, sin embargo, las calles se volvían más animadas, más concurridas y mejor iluminadas. Había más peatones y comenzaron a aparecer señoras y señoritas de gran atractivo, ataviadas con pieles de castor y otras especies. Ya no se miraban trineos de madera con rejillas oxidadas, sino elegantes coches barnizados, alfombrados con piel de oso y con aldabas de oro.
Los cocheros tenían sombreros de terciopelo y avanzaban sobre la nieve con enorme elegancia. Para Akaky Akakíevich todo era un espectáculo nuevo y desconocido. Hacía varios años que no salía de noche. Se detuvo ante un escaparate iluminado, donde había un cuadro de una hermosa mujer quitándose un zapato y mostrando sus radiantes muslos, mientras un oficial de bigotes, escondido en otra habitación, la espiaba. Akaky Akakíevich sacudió la cabeza, se rió y siguió caminando. Estos pintores franceses, pensó, cuando quieren inquietar a uno. En fin, es realmente bonita, una especie de... Pero quizá ni siquiera pensó eso. Es imposible entrar en el alma de un hombre y saber todo lo que piensa. Por fin llegó a la casa del ayudante del jefe. Vivía con opulencia. La escalera estaba iluminada y el apartamento estaba en el segundo piso. Al entrar en el vestíbulo, Akaky Akakíevich vio una enorme hilera de zuecos en el suelo. En medio de ellos, un samovar dejaba escapar nubes de vapor. De las paredes colgaban abrigos y capas, algunos con cuellos de marías y solapas de terciopelo. Detrás de las paredes se oían ruidos y conversaciones que de pronto se hicieron nítidas al abrirse la puerta. Salió un sirviente cargando una bandeja de vasos vacíos, una jarra de ponche y una cesta de bizcochuelos. Era evidente que los oficinistas estaban reunidos hacía rato y ya habían terminado su primera ronda de té. Akaky Akakíevich, tras colgar él mismo su abrigo, entró en la sala. Ante sus ojos destellaron al mismo tiempo velas, pipas y mesas de juego, mientras sus oídos se aturdían con el sonido de las conversaciones y el ruido de las sillas. Confundido, se detuvo en medio de la sala, mirando a su alrededor y sin saber qué hacer. Pero los invitados ya se habían percatado de su presencia. Lo saludaron con entusiasmo y dirigiéndose al vestíbulo, volvieron a examinar su abrigo. Akaky Akakíevich se sintió algo desconcertado, pero como era una persona inocente y transparente, se alegró al ver cómo todos alababan su abrigo. Después, naturalmente, todos se desentendieron de él y del abrigo, y fueron a jugar a las cartas. Todo esto, el ruido, la charla, la gente, le resultaba extraño a Akaky Akakíevich. No sabía qué hacer, dónde poner todo su ser. Finalmente se sentó en una de las mesas, junto al resto de jugadores, y miró las cartas. Miró sus rostros y al poco rato empezó a bostezar. Se sentía aburrido y cansado, sobre todo porque hacía rato que había pasado la hora en que se acostaba. Intentó despedirse del anfitrión, pero éste no le permitió irse, alegando que primero debían brindar con champán por el nuevo abrigo. Una hora después se sirvió la cena, consistente en ensalada mixta, ternera fría, paté, pastelitos dulces y champán. Akaky Akakíevich tuvo que beber 2 copas, por lo que sintió que la habitación se tornó más alegre. Sin embargo, no pudo olvidar que ya era medianoche y hacía tiempo que debía estar dormido. Para que el anfitrión no volviera a retenerlo, salió sigilosamente de la habitación y fue al vestíbulo a buscar su abrigo, y le dolió verlo tirado en el piso. Le quitó hasta la última pelusa y se lo puso. Por último, bajó las escaleras y salió. Afuera las calles todavía estaban alumbradas. Algunas tiendas de comestibles, fondas para la servidumbre y otros de ese tipo seguían abiertos. Las tiendas que estaban cerradas mostraban un chorro de luz en el resquicio de la puerta, lo que indicaba que aún había gente dentro y que las criadas y sirvientes estaban terminando sus tareas. Akaky Akakíevich caminaba alegremente e incluso se echó a correr de repente, sin ninguna razón, detrás de una dama que pasó a su costado como un relámpago, cimbreando su esbelto cuerpo.
Sin embargo, se detuvo y volvió a caminar despacio, como antes, sorprendido por aquel inesperado arranque de emoción. Pronto aparecieron ante él las calles desiertas, que de noche eran incluso más lastimeras y solitarias que de día. No había muchos faroles, pues evidentemente el suministro de aceite era menor. Había casuchas de madera, verjas, pero ningún alma cerca. Solo había nieve empapando las calles y las casuchas bajas con sus postigos cerrados parecían más lúgubres y oscuras que nunca. Llegó a un lugar donde la calle desembocaba en una plaza enorme y desértica, en la que apenas podían verse las casas del otro lado. A lo lejos, desde un lugar desconocido, parpadeaba una luz. La luz parecía venir desde el fin del mundo. Entonces la alegría de Akaki Akakievich disminuyó considerablemente. Entró en la plaza con un temor involuntario, como si su corazón presintiera algo malo. Miró a sus espaldas y a los lados. La plaza parecía un vasto mar. No, mejor no miro, pensó caminando con los ojos cerrados. Cuando los abrió para fijarse cuánto le faltaba para llegar al otro extremo de la plaza, vio de pronto, casi ante sus propias narices, a unos hombres bigotudos. No pudo distinguirlos ni saber qué clase de gente era, ya que sus ojos se nublaron de golpe. El corazón le latía fuertemente. «Ese abrigo es mío», dijo uno de los hombres con voz atronadora, y lo sujetó por el cuello. Akaki Akakievich quiso gritar y pedir auxilio, pero el otro lo amenazó con un puño más grande que su cabeza y le dijo: «Atrévete a gritar». Akaki Akakievich sintió que le quitaban el abrigo, le daban un rodillazo y caía boca abajo en la nieve. Luego, no sintió nada. Al cabo de unos minutos recobró el sentido y se levantó, pero ya no había gente. Hacía frío y el abrigo había desaparecido. Empezó a gritar, pero su voz parecía quedarse atrapada en los confines de la plaza. Desesperado, sin dejar de gritar, echó a correr hacia la luz desconocida, junto a la cual se encontraba un policía de servicio. Apoyado en su alabarda, el policía observaba con curiosidad a ese hombrecito y se preguntaba por qué demonios corría hacia él gritando. Al llegar junto a él, Akaki Akakievich le gritó jadeante que no hacía más que dormir y que no vigilaba, ni se daba cuenta de cómo robaban a la gente. El policía le contestó que no había visto el robo, que solo vio cómo conversaba con dos hombres en medio de la plaza, a quienes creyó amigos suyos. En vez de gritar sin motivo, el policía le sugirió ir al día siguiente con el inspector, quien podía averiguar la identidad de los ladrones. Akaki Akakievich llegó a su casa en un estado lamentable. El cabello que aún le crecía en las sienes y la nuca estaba completamente alborotado. Tenía el pecho y los pantalones cubiertos de nieve. Su casera, al oír los terribles golpes en la puerta, saltó de la cama y corrió a abrir, sujetándose el camisón por pudor. Cuando abrió la puerta, dio un paso atrás, impresionada de ver el estado de Akaki Akakievich. Él le contó lo que había sucedido y ella, juntando las manos, le dijo que debía ir mejor con el superintendente, ya que el inspector lo engañaría con promesas falsas. Sí, debía ir con el superintendente. Ella lo conocía porque su cocinera había sido en el pasado la niñera de sus hijos, y lo veía a menudo cuando pasaba delante de su casa. El superintendente iba a la iglesia todos los domingos, rezaba y sonreía al ver a las personas. Por lo tanto, a todas luces era un buen hombre. Después de escucharla, Akaki Akakievich se dirigió tristemente a su habitación. Dejaremos al juicio y experiencia de cada persona comprender cómo pasó la noche este pobre hombre.
Fue a ver al superintendente a primera hora de la mañana, pero le dijeron que aún estaba durmiendo. Volvió a las 10 y le dijeron nuevamente que estaba durmiendo. Regresó a las 11 y le dijeron que el superintendente había salido. A la hora de comer, los escribas de la oficina de enfrente no le dejaron entrar y le preguntaron qué quería, qué necesidad tenía de venir y buscar al superintendente. Así que por una vez en su vida, Akaky Akakievich decidió mostrar algo de carácter y dijo, de manera rotunda, que tenía que ver al superintendente para tratar un asunto oficial y que, si no lo dejaban pasar, presentaría contra ellos una queja formal. Los escribas no se atrevieron a replicar y uno de ellos fue a llamar al superintendente. El superintendente escuchó la historia del robo del abrigo de una extraña manera. En lugar de prestar atención al punto principal del caso, le preguntó a Akaky Akakievich por qué había vuelto a casa tan tarde y si no habría estado antes en uno de esos lugares de mal vivir. Akaky Akakievich se sintió abochornado y se marchó sin saber si el caso de su abrigo seguiría su curso o no. No fue a la oficina aquella mañana, hecho sin precedentes en su vida. Al día siguiente llegó pálido y con su viejo abrigo, que ahora tenía un aspecto aún más lamentable. Algunos de los empleados no perdieron la oportunidad de burlarse de Akaky Akakievich, pero la historia del robo conmovió a muchos. Decidieron hacer una colecta para él, pero recaudaron una miseria. Uno de ellos, movido por la compasión, decidió ayudar a Akaky Akakievich con un buen consejo. Le dijo que no acudiera a la policía porque, aunque encontrase a un guardia deseoso de impresionar a su superior y diera con el abrigo, éste seguiría en manos de la policía, a menos que se presentara pruebas legales de que le pertenecía. Lo mejor sería ir con cierta persona importante para que ésta mediara con las instancias adecuadas y acelerara la investigación. Como no tenía otra opción, Akaky Akakievich decidió dirigirse con esa persona importante. No se sabe exactamente cuál era el cargo de esa persona ni cuán importante era. Hay que agregar que esta persona se había convertido en una persona importante recientemente. Hasta entonces solo había sido una simple persona. De hecho, su posición no se consideraba tan importante como otras. Pero siempre habrá hombres que consideren importante lo que los demás califican de insignificante. Además, empleará todos los medios para darse importancia. Esta persona ordenó que sus subalternos lo esperasen en la escalera hasta que él llegara, y que nadie, a menos que cumpla ciertos requisitos rigurosos, podía entrevistarse con él. El solicitante debía presentarse primero ante el secretario de gobierno, quien a su vez transmitiría la solicitud al consejero titular. Solo de esta forma llegaba la solicitud a sus manos. Los modales de esta persona importante eran imponentes y majestuosos, pero nada complejos. Ante todo era un hombre riguroso. Rectitud, 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 solía repetir. Al pronunciar por tercera vez esta palabra, solía mirar fijamente a la persona que reprendía. No había razón para ser severo, pues sus subalternos ya vivían medrosos incluso sin eso. Al verlo de lejos dejaban a un lado su trabajo y esperaban, en posición de firmes, hasta que él cruzara la sala. Su habitual conversación con los subordinados se reducía a 3 frases. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Te das cuenta de quién soy? Sin embargo, en el fondo era un hombre amable, leal con sus camaradas y diligente, pero el nuevo rango le había hecho perder la cabeza. Al recibir el rango se sintió desconcertado. Dejó de saber cómo comportarse. No obstante, cuando estaba con sus iguales, volvía a ser el de antes, un hombre decente,
y en muchos sentidos nada estúpido. Sin embargo, no bien estaba en compañía de subalternos y funcionarios de menor rango, era tan prepotente como podría ser. Esta era la persona importante a la que Akaki Akakievich acudió. Y lo peor fue que llegó en un momento muy inoportuno para sus intereses. La persona importante estaba en su despacho y hablaba alegremente con un viejo amigo de la infancia, al que no veía hacía varios años. En ese momento le anunciaron que alguien lo estaba buscando. ¿Quién es?, preguntó bruscamente. Un empleado, fue la respuesta. Espere, dijo la persona importante. Ahora no es un buen momento. Hay que decir una cosa, el hombre importante estaba exagerando, pues sí tenía tiempo. Hacía buen rato que la conversación con su amigo se había agotado y ya no sabían qué más decir. A pesar de esto, ordenó que el empleado esperara para así mostrarle a su amigo, un hombre que vivía en su finca campestre, cuánto tiempo podía hacer esperar a un subordinado. Por fin, después de haber hablado, o más bien de haberse callado hasta el hartazgo, y de fumarse un puro en su sillón reclinable, recapacitó de pronto y llamó a su secretario. «Creo que me está esperando un empleado», dijo. «Dígale que pase». Al ver el aspecto humilde de Akaki Akakievich, se volvió hacia él y le dijo con voz severa: «¿Qué desea?». Había practicado este tipo de voz a propósito, a solas y frente al espejo, cuando supo que recibiría su actual cargo. Akaki Akakievich, que ya llevaba un buen rato sintiéndose apocado, temblaba de pies a cabeza. Sin embargo, explicó lo mejor que pudo, o mejor dicho, con toda la fluidez de que era capaz su lengua, que el abrigo era nuevo y que se lo habían robado empleando violencia. Si había venido hasta su oficina era para que, intercediendo por él, le pidiera al comisario de la policía que buscara su abrigo. Al hombre importante le pareció, sin embargo, que aquel era un pedido ordinario. Por eso dijo bruscamente: «Señor, ¿no conoce usted el reglamento? ¿Qué hace aquí? ¿No sabe cómo se llevan los casos? Debe presentar primero una solicitud en la Cancillería y luego pasarla al jefe de sección. Recién después se cursará una copia en mi oficina». «Pero, Excelencia», dijo Akaki Akakievich, recurriendo a lo poco de serenidad que le quedaba y sintiendo que sudaba, «me he atrevido a venir a molestarlo porque los secretarios son, ¿cómo puedo decirlo?, de poca confianza, Excelencia». «¿Qué ha dicho? ¿Qué cosa? ¿Cómo?», dijo la persona importante. «¿Cómo se atreve a decir semejante cosa? ¿De dónde ha sacado esas ideas? ¡Qué falta de respeto para con sus autoridades, joven!». La persona importante, al parecer, no se dio cuenta de que Akaki Akakievich ya rozaba los 50 años. Por lo tanto, si era joven, lo era de manera relativa. ¿Sabe con quién está hablando? ¿Se da cuenta de quién está ante usted? ¿Se da cuenta? ¿Ah? En ese momento levantó la voz y dio un pisotón con tal vehemencia que cualquiera se habría asustado. Akaki Akakievich se estremeció, tambaleó y fue incapaz de mantenerse en pie. Si no hubiera sido por un guardia que corrió a sujetarlo, habría terminado en el suelo. Lo sacaron casi desmayado. La persona importante, complacida de que su reacción superara sus expectativas y provocara desmayos en los subalternos, miró de reojo a su amigo para averiguar sus impresiones. Con satisfacción comprobó que su amigo estaba visiblemente impresionado, con una expresión cercana al terror. Akaki Akakievich no recordó cómo bajó las escaleras ni cómo salió del edificio. No sentía las piernas ni los brazos. Nunca en su vida le habían maltratado de esa manera.
y menos una persona importante del gobierno ruso. Caminaba a través de la fuerte ventisca con la boca abierta, zigzagueando y sin prestar atención a las aceras. El viento, como siempre en San Petersburgo, soplaba desde todas las direcciones. No demoró en coger una amigdalitis y llegó a casa sin poder hablar. Sentía el cuerpo hinchado y se metió en la cama. Al día siguiente amaneció con fiebre alta. Gracias a la ayuda del clima de la ciudad, la enfermedad evolucionó más rápido de lo normal. Y cuando llegó el médico y le tomó el pulso, solo le recetó cataplasmas con el fin de evitar que el enfermo muriera sin ninguna ayuda médica. Afirmó que a lo mucho viviría un día y medio más. Después se volvió hacia la casera y le dijo: «Usted, querida señora, no pierda tiempo. Encargue enseguida un ataúd de pino, porque los de roble son muy caros para él». ¿Habrá escuchado estas fatales palabras Akaky Akakievich? Y si las escuchó, ¿qué efectos le causaron? ¿Se arrepintió de su desdichada vida? Nadie lo sabe, pues todo el tiempo estuvo dormido o delirando por la fiebre. Visiones extrañas y curiosas asaltaron su mente. Primero vio a Petrovich, a quien le ordenó diseñar un abrigo a prueba de ladrones. Imaginaba que los ladrones estaban agazapados debajo de la cama. Cada tanto gritaba y le pedía a la casera que, por favor, botara al menos a un ladrón de debajo de su cama. Luego preguntó por qué su viejo abrigo colgaba de la puerta frente a él si se había encargado de adquirir uno nuevo y muy elegante. También se imaginó que estaba ante ese funcionario, la persona importante, escuchando sus amonestaciones y gritos mientras no cesaba de murmurar: «Lo siento, excelencia». Por último comenzó a blasfemar y despotricar de todo, empleando palabras tan groseras y vulgares que su casera tuvo que persignarse, pues nunca había oído hablar nada tan horrible. Además, estas groserías se las repetía casi siempre luego de decir «excelencia». Después, solo murmuraba frases incoherentes, de modo que era imposible entender nada. Solo se intuía que sus palabras desordenadas estaban relacionadas a un solo tema: el abrigo. Finalmente, el pobre Akaky Akakievich exhaló su último suspiro. Ni su habitación ni sus cosas fueron selladas por la sencilla razón de que no tenía ni un heredero. Además, solo dejó un pequeño paquete con plumas de ganso, un cuaderno de papel blanco, 3 pares de calcetines, 2 o 3 botones de pantalón y el abrigo que ya conoce el lector. Nadie sabe quién se quedó con todo eso. Reconozco que el autor de esta narración en su momento tampoco se interesó por aquel hombre. Se llevaron a Akaky Akakievich y lo enterraron. San Petersburgo continuó sin problemas, como si él jamás hubiera existido. Así desapareció un ser humano que nunca tuvo quien lo cuidara, a quien nadie quiso y que jamás llamó la atención de nadie. Fue un ser que soportó con paciencia las burlas y que bajó a la tumba sin realizar ningún acto extraordinario. Sin embargo, logró divisar casi al final de su vida la luz, una luz en forma de abrigo, el cual reanimó su miserable existencia. Pocos días después de su muerte, mandaron a un ordenanza con orden de que Akaky Akakievich se presentase en la oficina del jefe. El ordenanza tuvo que volver y declaró que Akaky Akakievich ya no podía presentarse. ¿Y por qué?, le preguntaron. «Pues, porque ha muerto», contestó. Lo enterraron hace 4 días. Así se enteraron en la oficina de la muerte de Akaky Akakievich. Al día siguiente su sitio ya era ocupado por un nuevo empleado.
Era mucho más alto y no copiaba los documentos con tan buena letra, pero cumplía con su trabajo. Ahora bien, ¿quién imaginaría que la historia de Akaky Akakievich estaba destinada a terminar con tamaño ruido? Incluso muchos días después de morir, parecía una especie de recompensa a una vida plana y sin sorpresas. ¿Quién lo diría? Mas sin embargo, así sucedió. Nuestro sencillo relato va a tener de repente un final fantástico e inesperado. En San Petersburgo se esparció el rumor de que a poca distancia del puente Kalenik, a altas horas de la noche, aparecía un fantasma con figura de empleado buscando un abrigo robado. Con ese pretexto, arrancaba a todos los hombres sus abrigos sin hacer distinciones de rango o profesión. Arrancaba por igual abrigos de pieles de gato, zorro, maría, hurón u oso. En una palabra, todas las pieles auténticas o de imitación que el hombre ha inventado para protegerse del frío. Uno de los empleados del ministerio que aseguró ver con sus propios ojos al fantasma reconoció a Akaky Akakievich. Como se llevó un enorme susto y huyó a toda velocidad, no pudo observar detenidamente al espectro. Solo vio que lo amenazaba con el dedo. En todas partes había quejas de que los hombres y espaldas de los consejeros quedaban expuestos al frío por ser despojados de sus abrigos. La policía tomó medidas para capturar, vivo o muerto, al fantasma, y de ese modo castigarlo por sus fechorías. Por poco lo consiguen. Una noche un guarda que hacía su ronda por la calleja Kiryushkin estuvo a punto de capturar al fantasma, que quería quitarle el paño a un músico retirado. El guardia que lo tenía cogido gritó y pidió la ayuda de 2 compañeros. Les entregó al detenido y de inmediato, producto del frío, buscó la tabaquera de su abrigo. Quería poner un poco de tabaco en su helada nariz, que se le había congelado con tanto trabajo, pero el tabaco sería de tan mala calidad que ni siquiera un muerto podía aguantarlo. Apenas el guardia aspiró un poco, el fantasma estornudó con tal violencia que hizo saltar el tabaco por los aires. Mientras se frotaban los ojos, el difunto desapareció sin dejar rastros, de modo que ellos no supieron si en verdad lo habían detenido o no. Desde entonces los guardias comenzaron a sentir pavor de los fantasmas. Ni siquiera se atrevían a detener a una persona viva, y solo se limitaban a gritarle desde lejos: «Oye tú, sigue tu camino». De ese modo, el espectro del empleado comenzó a deambular más allá del puente de Kalenik, sembrando un miedo horrible entre la gente. Pero hemos olvidado por completo a la persona importante, quien, a decir verdad, fue el culpable del giro fantástico de nuestra historia. Hagamos justicia a la verdad y confesemos que la persona importante sintió algo de lástima por el pobre Akaky Akakievich después de que abandonó su despacho. La compasión no era ajena a él. Aunque su alta posición le impidiera demostrarlo, su corazón albergaba nobles sentimientos. Apenas se despidió de su amigo que había venido del campo, se quedó pensando en el pobre Akaky Akakievich. Desde entonces el rostro del pobre empleado, asustado y paralizado por sus gritos, se le presentaba a diario. Pensar en él lo inquietó tanto que pasada una semana envió un empleado a su casa para preguntar por su salud y averiguar si se podía hacer algo por él. Al enterarse de que Akaky Akakievich había muerto de fiebre repentina, se quedó aterrado. Los reproches de su conciencia no lo dejaron en paz y estuvo de mal humor todo el día. Para distraerse un poco y olvidar la desagradable noticia, fue a casa de un amigo por la noche, donde encontró personas de su mismo rango. Esto mejoró su estado de ánimo. Se mostró vivaz, amable
y tomó parte en todas las conversaciones. Durante la cena bebió 2 copas de champaña que, como todos saben, es un excelente medio para alegrarse. El champán le incitó a hacer algo fuera de lo corriente. Resolvió no volver directamente a su casa, sino visitar a Karolina Ivanovna, dama de origen alemán con quien, al parecer, tenía un vínculo más íntimo que la mera amistad. Esta persona importante ya no era un hombre joven, tenía esposa y era buen padre de familia. De sus 2 hijos, uno trabajaba ya en una cancillería y la otra, una linda jovencita de 16 años, era cariñosa y muy educada con él. Su esposa, joven aún y llena de encantos, también era muy cariñosa con él. Pero la persona importante, aunque estaba satisfecho con su familia, consideraba justo tener una amiga en otra parte de la ciudad y así, echando cada cuanto una canita al aire, escapar de la rutina. Esta amiga no era más joven ni más hermosa que su esposa, pero conocía trucos que a él le encantaban. Y, en fin, ¿quiénes somos para juzgarlo? Así pues, la persona importante subió al trineo y ordenó al cochero: a casa de Karolina Ivanovna. Se envolvió en su magnífico abrigo y prefirió no pensar en nada, manteniendo así la forma que más agrada a los rusos, un estado en que las ideas se esfuman y se es como un animal. Contento, prefirió rememorar aquella velada alegre y las palabras inteligentes que había dicho y con las que había hecho reír a carcajadas al grupo. Le parecieron tan chistosas como antes, y por eso no es de extrañar que volviera a reírse con ellas. Un viento fortísimo se levantó de pronto. Le daba en pleno rostro, arrojándole además grajos de nieve. Y como si ello fuera poco, el viento agitaba el cuello de su abrigo, que parecía una vela en la intemperie. El cuello se movía de forma sobrehumana, ocasionándole toda clase de molestias. De repente sintió que algo lo agarraba por el cuello, con fuerza brutal. Volvió la cabeza y vio un hombre pequeño, con un uniforme viejo de oficinista. Y no sin espanto, reconoció a Akaky Akakievich. Su rostro estaba pálido como la nieve y su mirada era definitivamente la de un difunto. Pero el terror de la persona importante llegó al paroxismo cuando vio que la boca del muerto, contrayéndose y exhalando un fétido olor a tumba, le decía las siguientes palabras: «Ah, te tengo. Por fin. Te he cogido por el cuello. Quiero tu abrigo. No te preocupaste por el mío y me insultaste. Ahora dame el tuyo, excelencia». La persona importante por poco se muere. Aunque tenía un carácter firme y severo, se asustó como un niño y temió sufrir un ataque ahí mismo. Se quitó rápidamente el abrigo y gritó al cochero con voz ahogada: «¡A casa!». El cochero, al oír esta voz que se dirigía a él generalmente para dar órdenes, encogió la cabeza, agitó el látigo y lanzó los caballos a toda velocidad. A los 6 minutos, la persona importante ya estaba delante de su casa. Pálido y temblando, sin abrigo, había olvidado por completo su intención de visitar a Karolina Ivanovna. A duras penas llegó hasta su habitación y tras recostarse pasó una noche intranquila. A la mañana siguiente, durante el desayuno, su hija le dijo: «¿Qué pálido estás, papá?». Él no le contó a nadie lo que le había ocurrido y tampoco dónde había estado la víspera. Sin embargo, este episodio le afectó fuertemente y rara vez les decía a sus subalternos: «¿Se da usted cuenta de quién tiene adelante?». Lo más curioso es que, a partir de esa noche, el fantasma del difunto empleado dejó de aparecerse. El abrigo de la persona importante
Es lo más probable. Le vino a la medida. De esa manera, no volvió a oírse de abrigos arranchados a los transeúntes. Sin embargo, hubo quienes aseguraban que el espectro del empleado seguía rondando los barrios apartados de la ciudad. En efecto, un guardia del barrio de Kolomna vio al fantasma detrás de su casa. Pero el policía era muy lento y frágil, así que no se animó a arrestarlo. Solo se contentó con seguirlo con cautela, desde lejos. Cuando el fantasma se percató de su presencia, se dio la vuelta y le preguntó: ¿qué deseas? Entonces le enseñó un puño morado y curtido, de esos que solo pueden pertenecer a un muerto. Nada, contestó el guardia y se alejó. El fantasma era, no obstante, mucho más alto que Akaki y tenía bigotes. A grandes pasos se dirigió al puente Oboku, donde desapareció en las tinieblas nocturnas. La perla del amor. La perla del amor. La perla es la más hermosa de las gemas, afirma el puritano, porque es obtenida del sufrimiento de un ser vivo. Sobre esto, no tengo nada que decir, porque no siento ningún interés por las perlas. Su brillo turbio no me conmueve en lo absoluto. Tampoco puedo afirmar, en esta larga controversia, si la perla del amor es la más cruel de las historias o solo una simpática fábula sobre la inmortalidad de la belleza. La historia y la controversia resultarán familiares a los estudiosos de la literatura persa medieval. La historia es breve, pero los comentarios acerca de ella son muy importantes para entender aquella época. La han tratado como una composición poética con infinidad de significados. Los teólogos la han abordado copiosamente, sobre todo en lo referente a la restauración del cuerpo después de la muerte, y ha servido como parábola para quienes escriben sobre estética. Y muchos han sostenido que fue un hecho verdadero, simple y llanamente auténtico. La historia se desarrolla en una ciudad de la India, que es, entre todas las tierras del mundo, el lugar más fértil para las historias de amor. La ciudad era soleada y estaba ubicada en medio de lagos y bosques y colinas y ricos valles. A lo lejos, las extensas cadenas de montañas con sus inaccesibles picos y crestas eternamente nevadas parecían colgar del cielo. Había un joven príncipe, señor de toda la tierra, quien encontró a una doncella de indescriptible belleza y que, tras poner su corazón a sus pies, la hizo su esposa. Su amor, repleto de alegrías y dulzura, fue exquisito, osado y maravilloso. Un amor más auténtico de lo que nadie haya soñado. Disfrutaron de él durante algo más de un año, y luego, a causa de un venenoso aguijón recibido en un matorral, ella murió. Y durante un tiempo, el príncipe sufrió una postración total. Se mantenía taciturno e inmóvil de dolor. Temían que se quitara la vida y las tierras se quedaran sin amo, pues no tenía hijos ni hermanos que le sucedieran. Durante 2 días y 2 noches, permaneció tumbado boca abajo, en ayunas, a los pies del lecho donde reposaba el cuerpo sereno y hermoso de su amada. Luego se levantó, comió, y como alguien que ha decidido sobre su destino, se le vio andar más tranquilo. Hizo poner el cuerpo de su amada en un ataúd de plomo y plata. Para ello, mandó a traer las maderas más preciosas y perfumadas de su reino. El ataúd debía estar bañado en oro, y alrededor habría un sarcófago de alabastro, con incrustaciones de piedras preciosas. Mientras se hacían los trabajos,
pasaba la mayor parte del tiempo en los estanques y en los jardines y en pabellones y arboledas y las cámaras del palacio, en todos esos lugares donde ambos habían pasado tanto tiempo juntos y que ahora le hacían añorar su hermosura. No se rasgó las vestiduras, ni se bañó con ceniza o se castigó con el cilicio, como era costumbre. Consideraba que su amor había sido demasiado grande para tales extravagancias. Finalmente se presentó ante sus consejeros y el pueblo y les dijo lo que pensaba hacer. Dijo que nunca más podría tocar a una mujer, que nunca más podría pensar en ellas y que, por lo tanto, lo mejor sería escoger a un joven heredero. Él mismo lo entrenaría para su tarea, para que cumpliera sus deberes de príncipe de la mejor manera. Por lo demás, emplearía su poder, fuerza y riquezas para levantar un monumento digno de su incomparable, querida y perdida amante. Un monumento que debería ser de una gracia y belleza perfectas, más maravilloso de lo que ningún otro edificio había sido o podría ser jamás. Un edificio que, hasta el final de los tiempos, sería una maravilla y que los hombres protegerían y visitarían desde todos los confines de la tierra, solo para honrar el nombre y la memoria de su reina. Dijo que este monumento se llamaría la Perla del Amor. Sus concejales y el pueblo estuvieron de acuerdo, y así lo hizo. Año tras año, se dedicó a construir y adornar la Perla del Amor. El cimiento fue excavado en roca viva, en un lugar donde parecía contemplarse el desierto nevado de la gran montaña, al otro lado del Valle del Mundo. Podían verse aldeas y colinas, un río serpenteante y a lo lejos 3 grandes ciudades. Colocaron el sarcófago de alabastro bajo un pabellón diseñado con astuta maestría. A su alrededor se dispusieron pilares hechos a base de una extraña y preciosa piedra. También levantaron muros labrados y calados y una gran urna de mampostería con una cúpula y exquisitos pináculos, tan brillantes que parecían una joya. Al inicio, el diseño de la Perla del Amor era menos audaz y elegante de lo que se volvió más tarde. Al principio, era más pequeña y estaba en exceso labrada, y tenía muchas pantallas perforadas y grupos de pilares de color rosado, donde el sarcófago yacería como un niño dormido entre las flores. La primera cúpula estaba cubierta de tejas verdes, enmarcadas y sujetas con alambres de plata. Pero todo esto se retiró, porque parecía muy simple, incluso escaso de ambición para la desbordada imaginación del príncipe, que cada día iba en aumento. Dejó de ser el joven agraciado que había amado a su reina. Ahora era un hombre serio y decidido, totalmente entregado a la construcción de la Perla del Amor. En cada año de trabajo, había aprendido formas nuevas de diseñar arcos, muros y contrafuertes. Había adquirido un mayor conocimiento sobre el material que tenía que utilizar y había conocido cientos de piedras, tonalidades y efectos que nunca se le hubieran ocurrido al principio. Su sentido del color se hizo más fino y sofisticado, y ya no le importaba el brillo esmaltado y dorado, como de templo iluminado, que tanto le había obsesionado al principio. Ahora buscaba los sutiles matices de las grandes distancias y las sombras recónditas, o el azul del cielo despejado y la oscura grandiosidad del espacio. Se cansó por completo de las esculturas, cuadros, ornamentos y de los acabados y detalles colocados por los obreros. Esos adornos son agradables a la vista, dijo de sus primeras decoraciones, e hizo que las pusieran en edificios secundarios, donde no estorbaran
ni afectaran su diseño principal. Su arte crecía cada vez más. Con asombro y admiración, la gente vio cómo la perla del amor evolucionaba lentamente hasta alcanzar una magnificencia sobrehumana. No sabían claramente cuál sería el trabajo final, pero nunca habían visto algo tan sublime. «Maravillosos milagros», susurraban. «Son los milagros que el amor puede forjar del mismo amor». Y todas las mujeres, por encima del amor hacia cualquier otro hombre, amaban al príncipe por su devoción. En medio del edificio había un gran pasillo, cuya vista comenzó a interesar cada vez más al príncipe. Desde la entrada miraba la inmensa galería de columnas cruzando la zona central, de la que hacía tiempo habían desaparecido las ostentosas columnas rosadas, bajo las que yacería el sarcófago, y sería visto a 200 millas de distancia, como el rey de las montañas nevadas. Los pilares, arcos y contrafuertes se elevaban y flotaban a ambos lados, perfectos y al mismo tiempo discretos. Cuando los hombres vieron por primera vez aquella sutil belleza, se exaltaron y temblaron, y sus corazones se postraron. Muy a menudo el príncipe iba a aquel pasillo para deleitarse con la vista que éste proporcionaba, profundamente conmovido y al mismo tiempo ligeramente insatisfecho por su trabajo. Siempre mandaba que cambiaran algo, cualquier cosa, y un día dijo que el sarcófago estaría mejor sin el pabellón, e hizo que lo desmantelaran. Al día siguiente vino, pero no dijo nada, y fue igual al siguiente y al siguiente. Durante 2 días se ausentó por completo. Después regresó con un arquitecto, 2 maestros artesanos y su comitiva real. Todos miraron de pie y en silencio la serena inmensidad de su logro. No había ni la más mínima huella de pelusa en su perfección. Era como si el dios de la belleza natural se hubiera apropiado de la paternidad del monumento. Solo había una cosa que estropeaba la armonía absoluta. Había cierta desproporción en el sarcófago. Nunca había sido ampliado ni tocado. ¿Cómo podría ser ampliado si estaba allí desde los primeros días? Desafiaba a la vista, desentonaba, rompía la simetría. En aquel sarcófago estaba la urna de plomo y plata, y en esa urna de plomo y plata estaba la reina, la causa original de toda aquella belleza. Ahora, aquel sarcófago no era más que un obstáculo incongruente en la hermosa vista de la perla del amor. Era como si alguien hubiera dejado caer una vieja maleta en el cristalino mar. Largo rato caviló el príncipe, sin que nadie adivinara lo que pasaba por su mente. Por fin habló. Señaló el sarcófago. «Llévense esa cosa», dijo.